Un sábado Ahora sí. al pasar... Ahora sí, señora Elcita. Ya. Un sábado al pasar por los sembrados, los discípulos de Jesús arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y las comían. Y algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús respondió: ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, tomó el pan de la presencia que no era permitido comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que iban con él. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor de sábado. Amén. El otro sábado, ¿hasta el 6? No, lea hasta el 11, por favor, hermana. Vamos a llegar hasta el 11 hoy. En otro sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Estaba allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él se levantó y se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré algo. ¿Es permitido en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Mirando en derredor a todos, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Y ellos se enfurecieron y hablaron entre sí qué harían a Jesús. Amén. Gracias, hermana Elsa. Bueno, aquí tenemos la historia, ¿cierto?, de Jesús y sus discípulos pasando por un campo. Estaban comiendo espigas en el día de reposo. El día de reposo, según la ley hebrea, era un día de descanso en donde estaba súper limitado el trabajo. O sea, habían muchísimas reglas acerca de ese día, pero el fin de ese día era tener un día de descanso, un día de reposo, en donde no se trabajaba, en donde se dejaba de hacer lo que comúnmente se hacía en la semana y se dedicaba exclusivamente al descanso, y ese día era dedicado al Señor. Era un día que Dios había establecido para que su pueblo descansara. O sea, era una muestra del amor de Dios a su pueblo. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero aquí vemos que los discípulos iban caminando y de repente les dio hambre y comenzaron a comer espigas. Que no sé muy bien lo que es la espiga, me imagino que debe ser alguna planta con algún fruto comestible. El trigo. El trigo. Sí. El trigo. Ahí está el trigo. Y entonces comenzaron a comer trigo, y los fariseos, los religiosos de ese tiempo, se indignaron. Se indignaron y le dicen a Jesús: ¿es lícito que ellos hagan algo así en el día de reposo? Y aquí vamos a ver un tema importante. Yo no sé si se acuerdan que la semana pasada comenzamos a hablar acerca del legalismo. Básicamente, y a modo de repaso, el legalismo es cuando una persona o una organización o una iglesia incluso entra en una obediencia estricta y externa a las leyes de Dios, a sus mandamientos, creyendo que por medio de su obediencia van a ganar el favor de Dios o van a ser más aceptables a Dios, o incluso en algunos casos piensan que van a ser mejores que otros por medio de su obediencia. No sé si se entiende. El legalismo, entonces, cuando yo me esfuerzo por cumplir las reglas, las leyes de Dios, los mandatos de Dios, para ser más espiritual, para tener una mayor relación con Dios. Entonces yo me esfuerzo. Ahora, una de las enseñanzas principales que vamos a ver hoy, no sé si los que puedan anotar o los que quieran anotar, va a consistir en que el cristianismo
el verdadero cristianismo no consiste simplemente en comenzar a obedecer una serie de reglas humanas para ganar el favor de Dios. El verdadero cristianismo no es obedecer una serie de reglas humanas y creyendo así que voy a crecer, que voy a ser más espiritual y todo lo que les mencioné. Mucha gente cree, lamentablemente, y sobre todo la parte más católica, que uno alcanza la salvación mediante las obras, mediante el comportamiento. Entonces hay que ser una buena persona para que el día de tu muerte puedas ir al cielo. Pero eso no podría estar más alejado de lo que enseña la Escritura. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, no, yo no voy a la iglesia porque la iglesia te prohíben esto y esto. Pero no, el cristianismo no se trata de una serie de prohibiciones que yo tengo que cumplir para alcanzar mi salvación. No se trata de eso. Y vemos cómo en esta escritura los fariseos o los religiosos que cumplían la ley externa al pie de la letra se indignaron ante la aparente desobediencia de Cristo y de sus discípulos. O sea, los fariseos no entendían cómo los discípulos de Jesús estaban transgrediendo una ley que era un mandamiento humano. No era la ley de Dios lo que estaba en juego aquí, era un mandato humano. Porque la ley decía que había que descansar, pero si uno tiene hambre, aun cuando el día sea de descanso, uno tiene todo el derecho a saciar su necesidad de comer. Y es lo que Jesús le dice aquí. ¿Acaso ustedes no escucharon la historia de David, que cuando tuvo hambre entró al templo y habló con los sacerdotes para que le compartieran del pan que estaba dedicado solo a los sacerdotes? Porque no era pecado hacerlo. No era un mandato expreso de la ley de Dios. Entonces, los fariseos estaban demostrando que ellos tenían una mente legalista. Y más encima, habían inventado y creado un montón de reglas y preceptos que ellos mismos imponían a los demás que los siguieran. Habían 613 preceptos en el judaísmo que tenían que seguirse al pie de la letra, al pie de la letra, al pie de la letra. Los mandamientos son 10. Ellos tenían 613 mandatos. Entonces, vemos que este tipo de obediencia que se preocupa solamente por lo externo, esta obediencia legalista, promueve el orgullo en el hombre, promueve la hipocresía y nos aleja de una verdadera comunión con Dios. ¿Por qué nos lleva el orgullo? Porque uno cuando empieza a hacer cosas buenas, no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento, uno empieza como a acumularlas y como que empieza a hacer tu currículum frente a Dios o incluso en el día. Oye, yo en el día, mira, hice esto, esto y esto y me siento de maravilla. Pero claro, te sientes de maravilla porque hay algo en tu interior que se está inflando, que es tu orgullo de creer que por las cosas que tú haces eres mejor que los demás y que no necesitas la gracia de Dios porque tú estás haciendo cosas buenas. Nos lleva a la hipocresía porque el mandamiento, cuando se obedece externamente, cambia nuestra conducta, pero no cambia nuestro corazón. Entonces obedecemos algo de manera externa. Por ejemplo, Jesús hablaba y decía, la ley dice no matarás.
la ley dice, no matarás. Eso es algo externo, ¿cierto? Y es importante. O sea, obviamente no hay que matar porque es un mandato y porque sabemos todo el dolor y todo el pecado que eso involucra. Pero Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes no matan, pero yo les digo ahora, cualquiera que se enoje en su corazón contra su prójimo es un homicida. Cualquiera que le dice idiota, cualquiera que trata mal a un hermano o a un prójimo, a un semejante, es digno de la misma condenación que aquel que asesina. Porque Jesús estaba apuntando a la transformación interna, no a la obediencia externa simplemente. Porque, por ejemplo, claro, yo puedo que no mate a nadie externamente, pero en mi corazón constantemente me estoy enojando con los demás, estoy pensando mal hacia los demás. Y Jesús me dice, bueno, si tus pensamientos son de mal para tu prójimo, para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tu vecino, para tu familia, si tú en tu corazón los estás odiando, entonces eres un hipócrita y mereces la condenación. Entonces alguien me podría decir, pero Mauricio, yo nunca he matado, por lo tanto, soy una buena persona. Pero la pregunta de vuelta es, ¿pero cuántas veces nos hemos enojado con alguien a tal punto que le hemos deseado el mal? Y a veces ni siquiera lo pensamos, solamente lo decimos. Entonces, esta obediencia externa lo único que promueve es el orgullo, la hipocresía y nos aleja de una verdadera comunión con el Señor, porque cambiamos por fuera, pero en nuestro corazón no hay verdaderos y profundos cambios. Por lo tanto, hermanos, si nos damos cuenta, y esto también es para mí, de que hemos caído en este tipo de obediencia simplemente externa, no mentir, no robar, o un montón de reglas que a veces uno mismo se pone, que ustedes saben cuáles son, cada uno sabe, no, es que yo no hago esto porque yo sé que está mal, no, yo no hago esto porque es pecado. Y hay algunas cosas que claramente sí son pecado, pero hay otras cosas que uno cree que son pecados y cuando no las hace, uno siente que está ganando el favor de Dios. No, es que Dios me tiene que bendecir. ¿Por qué Dios te tiene que bendecir? No, porque yo he hecho muchas cosas buenas. He ayudado a mi familia, les doy constantemente una ofrenda o una limosna a las personas que no tienen. Cada vez que yo puedo ayudo a los demás, entonces Dios me tiene que bendecir. Había un predicador, o hay un predicador que se llama Sujel Michelén, que dice, cada uno de nosotros en su interior tiene un potencial católico, apostólico, romano que hay que frenar, que hay que destruir. Cada uno de nosotros está propenso a creer que por medio de su esfuerzo, por medio de sus obras, va a ser más espiritual o se va a ganar la salvación. Y eso no es bíblico, sino que es todo lo contrario. Por lo tanto, si nos damos cuenta que estamos cayendo en alguna de estas cosas, es necesario que podamos confesar esto frente a Dios y que Él nos lleve a una verdadera obediencia en nuestro caminar cristiano. Que Dios nos muestre cuál es la verdadera obediencia, porque no quiero que me malinterpreten y digan, bueno, entonces el Mauricio nos está enseñando a que no hay que obedecer las escrituras, el Mauricio nos está enseñando a que no hay que obedecer la palabra, porque eso es legalismo, y no se trata de eso. ¿Cierto? Nosotros no nos podemos ir al polo opuesto, porque hay tres posturas cuando hablamos de obediencia, cuando hablamos de santidad. La postura legalista, que es estricta, se esfuerza por sus propios medios, que desprecia a los demás cuando los demás no hacen lo que la persona hace,
Pero también está el otro puesto, la postura de libertinaje, la postura liberal, en donde uno se relaja y dice, bueno, como no es importante obedecer, como no es importante la santidad, entonces yo hago lo que quiera porque sé que Dios me ama, porque sé que Dios es misericordioso, entonces a mí me da lo mismo obedecer la ley, me da lo mismo obedecer la palabra de Dios, me da lo mismo obedecer sus preceptos. Y esa también es una postura equivocada. Pero tenemos la postura correcta, que es ¿qué enseña la Biblia acerca de la obediencia? ¿Qué enseña la Biblia acerca del verdadero caminar del creyente, de la verdadera obediencia? Y el segundo punto, que tiene que ver con la obediencia, de lo que vamos a meditar, y creo que esta es la parte más importante de lo que yo les pueda decir hoy, o de lo que podamos conversar, es que la obediencia del verdadero creyente, la obediencia del verdadero creyente consiste en buscar la voluntad de Dios por medio de su palabra, no por medio de la voz del hombre, no por medio de las leyes que imponen las personas, sino que por medio de su palabra y ponerla en práctica. Estudio en su palabra cuál es su voluntad, la pongo en práctica, pero no para ganarnos el favor de Dios, sino por amor. La verdadera obediencia a Dios tiene como fundamento el amor a Dios. Esa es la enseñanza de hoy, ese es como el centro, la médula. La verdadera obediencia del cristiano es en base al amor. Por ejemplo, cuando una persona se enamora profundamente de alguien, para la persona enamorada, ¿es un peso, es una obligación querer pasar tiempo con esa persona amada? Cuando una persona está enamorada, ¿es un peso, una obligación, una carga el regalarle algo a esa persona? Conversar, querer escucharla, pasar, bueno, un paréntesis, hoy, por la gracia de Dios, cumplimos 4 meses ya de matrimonio con mi esposa y sé de lo que le estoy hablando. Cuando uno está enamorado, uno realmente entrega, escucha, quiere pasar tiempo con la persona, se dicen cosas lindas, se hacen regalos mutuamente, y nada de eso es una carga, nada de eso es un peso, nada de eso es una obligación, porque es por amor. Y yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado eso también. Incluso podría ser con un hermano, podría ser con una madre, con un padre, con un hijo. Cuando uno ama, lo hace con gozo, lo hace con gratitud, y no por una obligación, por un peso. A veces el amor humano es así, ¿cierto? Decimos que amamos de repente, pero dentro de nosotros hay una carga, un peso, no queremos, nos desinteresamos rápido por las personas. Entonces, vemos en esta escritura que nos leía la señora Elcita, que en el día de reposo, que se supone que estaba prohibido un montón de cosas, Jesús sana la mano de un hombre. Los fariseos se enojan nuevamente. De hecho, la palabra dice que se llenaron de ira y discutían entre sí cómo poder destruir a Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? ¿Transgredió alguna ley? ¿Cometió algún pecado?
le hizo el mal a alguien? No. Jesús obedeció el mandato de su Padre. Jesús obedeció la misión que el Padre le había dado y sanó a una persona por amor. El amor que Jesús tenía en su corazón por el Padre y por esa persona lo llevó a entregarse, lo llevó a sanar. Y ahora yo les quiero hacer una pregunta, si alguien quiere aportar o comentar, puede hacerlo con toda libertad. Y la pregunta es, ¿de dónde viene nuestro amor a Dios? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que produce en nosotros, en nuestro corazón, amor a Dios? Mauri, podría ser el ser agradecido o agradecer. El ser agradecido, tú dices, nos lleva a amar más a Dios. ¿Algo o sea, así? Amarlo, acercarse Amar. a uno a él. ¿Y de dónde te viene esa gratitud? ¿Por qué, por ejemplo, tú podrías ser agradecida? Por fe. Por fe, pero ¿qué te da Dios o qué hizo Dios por ti para que tú estés agradecida? El hecho de estar acá viva, yo creo, po. Eso es lo principal. O sea, Dios te dio la vida y por esa vida tú estás agradecida y esa es una forma de expresar tu amor a Dios. Claro. O sea, el amor de Dios proviene por algo que Dios hizo en tu vida, por algo que Dios te dio. Así lo veo yo. No, totalmente. O sea, yo estoy como tratando de parafrasearlo para poder entenderlo, pero claro, Cristina dice, por ejemplo, yo puedo amar a Dios o demostrar mi amor a Dios por medio de la gratitud. Y eso está bien, totalmente. Y estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida. Porque Él nos dio la vida. Entonces, ¿de dónde proviene mi amor hacia Dios? De comprender que Él me dio la vida. Cuando yo comprendo que Dios me dio la vida, en mí se comienza a generar o a producir amor hacia Él. ¿No les ha pasado de repente de estar meditando en la vida de uno, en las experiencias de uno, que algunas fueron muy buenas, otras muy malas, pero darle realmente gracias a Dios por permitirnos un día más? Como decía la Cristi delante, o sea, yo estoy agradecida de poder despertar, bañarme con ducha caliente, tener un techo, porque podría no tenerlo. Y al pensar en eso y agradecerle a Dios, que eso es importante, porque la Cristi podría decir, no, pero es que esto yo me lo he ganado con mis propias manos y esto yo no se lo debo a nadie. Pero en vez de ella creer eso, que mucha gente lo cree y dice, bueno, yo lo que tengo es porque me lo gané, porque Dios no tiene nada que ver con esto, porque yo trabajé con mis propias manos. Pero Cristina no tiene ese corazón y dice, gracias a Dios, yo tengo lo que tengo. Mauricio, Leandro. con respecto en general de lo que dices tú, yo me considero una persona de temor a Dios y gracias a ese temor a Dios yo lo quiero más. No sé Temor a Dios, temor a Dios. El temor a Dios, para quizá alguno que pueda pensar que el temor a Dios es como tenerle miedo y tenerle así como espanto, temor a Dios, cierto, es respetarlo, es tener una reverencia por quien es Él, tener un cuidado de no ofenderlo, de no pasar a llevar sus mandatos, pero por amor. Entonces, el temor a Dios también
nos ayuda a crecer en el amor a Dios. Mientras más uno, no sé si se han dado cuenta, mientras más uno respeta a alguien, más uno también lo está amando. Yo creo que todos aquí tenemos algún referente en la vida, ya sea mamá, papá, tío, primo, quien sea, abuelo en algunos casos, que respetamos mucho. Mauri, Cristi. yo pienso lo mismo que Leandro. Yo siempre he dicho, yo le tengo temor a Dios, pero yo creo que es principalmente una forma de decirlo, pero la realidad es que cuando uno, o yo por lo menos me refiero a temor, es principalmente que uno lo tiene más presente en las situaciones que podríamos hacer cosas negativas, o en el momento en que podríamos irlo por el lado negativo de alguna situación en especial, pero cuando lo acordamos de, sabemos que por esa actitud tiene una consecuencia, pues. Nuestras acciones tienen consecuencias, y esa consecuencia puede ser la que Dios, al acordarnos de, está indicando que no es un buen camino. Así lo veo yo. Totalmente, porque eso que dices tú, Cristi, es importante, porque Dios trabaja en y con nuestra conciencia. Entonces, cuando, por ejemplo, uno va conociendo los caminos del Señor y va sabiendo en su palabra lo que no está bien, y uno ha sido convertido al Señor, cuando uno está a punto de hacer algo malo, viene, oye, cuidado, oye, esto no, oye, esto. Y eso es bueno y es evidencia de una mente sana que está funcionando, de una mente en la que el Señor está obrando, porque hay otras personas que cuando van a hacer algo malo, la conciencia no les dice nada. Y quizás en algún momento su conciencia les decía algo, pero ignoraron tanto la voz de su conciencia que su conciencia simplemente se entenebreció. Y Dios entrega a esa persona porque nunca quiso escuchar las advertencias que Dios le estaba dando. Y eso también es una muestra de amor. Cuando nosotros obedecemos la voz de Dios en nuestra conciencia que nos dice, no, no, esto no está bien. Codiciar no está bien. Mentir no está bien. Enojarse con otra persona y no perdonarla no está bien. Agredir a una persona con nuestras palabras no está bien. Tomar lo que no es nuestro no está bien. Dejar de orar no está bien. Dejar de leer la palabra no está bien. Dejar de congregarnos no está bien. Por lo tanto, lo que ha dicho tanto Cristina como Leandro, lo podríamos llevar a ¿de dónde viene nuestro amor a Dios? De una comprensión clara de su amor. A ver, lo voy a tratar de decir de otra forma. ¿De dónde yo puedo crecer y desarrollar mi amor por Dios? De un entendimiento de cuánto Dios me ama. En la medida que más comprendo el amor de Dios, en mi corazón más amor se va produciendo por Él. Perdón que lo lleve todo nuevamente al plano matrimonial, o al plano de relaciones de parejas, pero si, por ejemplo, la persona que nosotros amamos es responsable con nosotros, es atenta, es cariñoso, cariñosa,
de repente te sorprende con algún regalo, no te falta el respeto, no te ofende, siempre te da buenos consejos. Es pronto para perdonarte. Y eso lo está mostrando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. En nosotros debiese crecer el amor hacia esa persona. Mientras más yo veo el amor de la persona, más también yo la voy amando. Pero en Dios pasa algo mucho mayor, porque Él no se equivoca, porque Él no tiene errores como los seres humanos, porque Él es perfecto, porque Él es precioso, Él es soberano, y Él, con todo lo que es Él, no me menosprecia, sino que me ama. Me ama. Y cuando yo entiendo que Dios me ama, mi amor por Él va creciendo. Entonces, quiero que anotemos o nos quedemos con estas tres cosas del amor de Dios, para ya ir concluyendo. Lo primero es que el amor de Dios no disminuye ni aumenta. El amor de Dios no tiene ninguna alteración. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pecamos, fallamos al decir que Dios nos ama menos. Dios no nos ama menos porque pecamos, porque fallamos. Y tampoco nos ama más cuando a nuestro criterio nos portamos bien. Y esto es importante que lo entendamos, porque cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos, podemos llegar a creer que Dios no nos ama tanto, que Dios está a punto de desecharnos, que otra vez le fallé a Dios, que Dios debe estar enojado conmigo, que Dios ya no me ama, porque estamos acostumbrados a esa relación con los hombres. Pero Dios, el amor de Dios no disminuye ni un ápice, ni una gota, ni tampoco aumenta. Porque el creer que el amor de Dios aumenta porque yo hago las cosas bien es legalismo. Es religiosidad. Dios le dijo al profeta Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. O sea, con todo lo que Dios es, yo te amé. No te amo ni poquito ni mucho, te amo con mi eternidad. Entonces el amor de Dios no disminuye ni aumenta. El segundo, Él, Dios, nos amó primero, sin que nosotros hayamos hecho nada para merecerlo. Dios nos amó por pura gracia, aun cuando nosotros no merecíamos su amor. Esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, que dice: y nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, miren, traten de memorizar este versículo, que es muy corto. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. O sea, no depende de mí. No depende de lo bueno que hay en mí, de las cosas buenas que yo haga, porque Él me amó cuando yo no merecía nada. El ejemplo más claro que podemos pensar es en algún indigente que está indigente por su propia responsabilidad,
no ha hecho nada bueno para merecer nada, es un indigente que vive en la calle, un indigente que es pobre, no porque no haya tenido oportunidades, sino porque él se las farrió todas, porque dañó a todo el mundo y todo el mundo por eso lo dejó solo. Ese indigente más encima está enfermo porque nunca se cuidó de nada. Y llega una persona, lo ve, lo mira y lo ama profundamente. Y va donde el indigente, lo abraza, lo toma en sus brazos, le extiende la mano. Ese es el amor de Dios con nosotros. Y nosotros somos éramos esos indigentes espirituales, muertos, dice la palabra, nuestros delitos, nuestros pecados, no merecíamos nada. Pero Él nos amó con amor eterno y por pura gracia. Otra forma de entender el amor de Dios, y yo creo que esta es la más importante de todas, otra forma de crecer en el amor de Dios al pensar en su amor, es meditar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es meditar en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Primera de Juan también, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestro pecado. El apóstol Juan está diciendo, de esto se trata el amor, de que Jesús vino a sufrir todo el castigo de nuestra maldad sobre Él. Hermanos, cuando meditamos en esto, cuando pensamos en el amor de Dios, cuando pensamos en el sufrimiento que tuvo que pasar Cristo por nosotros, el amor de Dios en nosotros comienza a crecer. El amor de Dios comienza a aumentar. Podemos llegar a ser más agradecidos de Dios. Entonces, cuando alguien esté tambaleando en su amor por Dios, cuando alguien sienta que su amor por Dios se está enfriando, mediten esto. Jesús murió por mí, por amor. Es un buen ejemplo, hermanos. Meditar sobre los sufrimientos de Cristo por cada uno de nosotros es un buen motor para crecer en nuestro amor y en nuestra devoción por el Señor. Ahora, ¿dónde partió el amor de Dios en nosotros? ¿En qué punto de nuestra historia, en qué punto de nuestra existencia comenzó a crecer el amor de Dios en nosotros? ¿A quién podría decir? Yo pienso que podría haber partido aquí. A ver, Cristi. Al escuchar, al oír, ¿o no? Al oír. ¿Al oír qué específicamente? Al oír la palabra de Dios. Al oír la palabra de Dios. ¿Y qué te pasó a ti al oír la palabra de Dios? Porque mucha gente ha oído la palabra de Dios y no a toda le ha producido algo. De hecho, hay gente que al oír la palabra de Dios sale arrancando. La verdad, Mauri, que yo hace muchos años, desde muy pequeña, asistía a acompañar a una abuelita a la iglesia, pero yo iba como en son de compañía nomás, y al quedarme ahí, mucho rato me mofaba del tema, y sobre todo cuando levantaban las manos y decían gloria a Dios.
Después, por X motivos, fui trabajando y juntarme con mucha gente cristiana y que me hablaba mucho de Dios, pero yo en ese entonces yo en realidad no tenía conocimiento en que alguien me leyera, me explicara como lo he hecho hasta ahora. Entonces siempre como lo negué y discutí y todo el tema. Y ahora, desde que he podido tener la suerte de encontrarte a ti y hablar de estos temas, ha ido creciendo y conociendo de Dios, porque antes sí escuchaba de él, pero no había fe, ni confianza, ni mucho menos de poder creer que existía. Era nula mi tema, por más que lo haya escuchado. Qué importante ese punto, Cristi, importantísimo, porque muchos de nosotros quizás hemos escuchado por mucho tiempo el Evangelio, pero como que estábamos ahí nomás. Incluso a veces decíamos que amábamos a Dios, pero no estábamos interesados en nada con respecto a Él, ni en su palabra, ni en orar, ni en ir a la iglesia, nada. No, si yo con Dios a todas partes. Yo he escuchado mucho eso. No, yo con Dios a todas partes. Pero nunca oró, nunca leyó la Biblia, nunca amó, nunca nada. Pero hay un punto, y yo sé que Andrea quiere decir algo, pero hay un punto que es crucial en donde comienza nuestro verdadero amor por Dios. Andrea. En el nuevo nacimiento. Somos trasladados de muerte a vida. En el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se produce cuando, como dice la Cristi, nosotros empezamos a escuchar la verdad, escuchar la palabra de Dios, y eso nos lleva a un profundo arrepentimiento. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad y nos damos cuenta de lo lejos que estábamos con Dios y vamos a Dios y comienza, en muchos casos uno comienza a llorar, uno comienza a derramar lágrimas, pidiéndole perdón a Dios, pidiéndole que venga su Espíritu Santo. En el momento de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento, es que comienza el verdadero amor de Dios en nosotros. Y esto lo vemos claramente en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: y la esperanza que tenemos no nos desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en el momento que nosotros nos arrepentimos frente a Dios de nuestro pecado y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, confesamos que Jesús es nuestro Rey y cambiamos nuestra manera de vivir, porque eso es arrepentimiento, cambiar tu manera de vivir, es que el Espíritu Santo entró a tu vida y derramó el amor de Dios en tu corazón. Por eso de repente, de un día para otro, o en algunos casos quizás son tiempos más extendidos, comenzamos a darnos cuenta de que ahora nos interesan las cosas de Dios, que ahora queremos estar en un grupo de oración, que ahora queremos estar en una iglesia, que ahora queremos pasar tiempo con su palabra, porque Dios nos cambió el corazón. Porque Dios nos hizo una cirugía espiritual y nos sacó el corazón de piedra, nos sacó el corazón indiferente y derramó su amor en nosotros. Entonces, si tú eres convertido y tienes la convicción de que Dios te dio el nuevo nacimiento, porque ahora amas a Dios, porque ahora deseas estar con Él, porque ahora deseas aprender más de Él y estás ansioso, ansiosa por estar en las cosas de Dios, ese amor va en aumento progresivamente. Porque ninguno de nosotros puede decir, yo amo a Dios de la manera más alta y más perfecta que una persona puede amar a Dios. No. Y si alguien cree
que está cerca de eso, debo decir que está muy equivocado. Porque el amor de Dios en nosotros va creciendo progresivamente, en la medida que uno va meditando en la obra de Cristo, en la medida que uno va pasando tiempo con el Señor en oración, en la medida que uno comprende su amor por nosotros, ese anhelo que tenemos en nuestro corazón por Dios va a ir en aumento, va a ir creciendo, día a día un poquito más, día a día un poquito más. Yo no creo que una persona que lleva 10 años en el Evangelio se haya enfriado y le eche la culpa a que ese amor que tenía en el comienzo era solamente el primer amor que uno experimenta recién convertido. Yo no creo en el primer amor que dura un par de años. Yo creo en el primer amor que dura siempre. Y si no estamos en el primer amor, no es porque hayamos madurado, no es porque hayamos crecido espiritualmente, es porque nos hemos alejado del corazón de Dios. Y esto para la gente, para las personas que nunca han estado en una iglesia tantos años, en ciertos lugares se dice que cuando uno ya tiene 10, 15, 20 años en el Señor, uno ha madurado y uno ya no está en el primer amor porque uno ya conoce. Jesús le dijo a una iglesia que llevaba por lo menos 20 o 30 años, tengo algo contra ti, que perdiste tu primer amor. Por lo tanto, mientras más pasan los años, el amor tiene que ser más apasionante, tiene que ser más fuerte, más real, porque más vamos comprendiendo el amor de Dios en nuestra vida. Precioso, precioso. O sea, con Dios podemos tener un futuro esperanzador y lleno de amor. Aunque todo nuestro alrededor esté cayéndose a pedazos, nuestra esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios está en nuestro corazón y va creciendo y creciendo. Precioso, precioso, esto es de gozo. Ahora, hermano, si tú no tienes la convicción de haber nacido de nuevo, si tú no tienes la convicción de que el amor de Dios en ti va creciendo, si tú no tienes la convicción de querer pasar tiempo con Dios y querer pasar una eternidad con Él, porque te aburre, porque de repente sientes que eso no es lo tuyo, porque a veces pasas meses sin leer la palabra, meses sin orar, y nada dentro de ti te está llevando a Dios, hoy es momento de ir frente a Dios, confesar nuestra condición a Él y mirar a Cristo y mirar a nuestro Salvador que nos llama de las tinieblas a su reino de luz admirable. Si tú no tienes la convicción de haber recibido a Jesucristo, de no haberte convertido, es momento de ir en arrepentimiento y fe a nuestro hermoso, glorioso y poderoso Salvador Jesucristo. La palabra dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Así que como conclusión, hermanos, nuestra obediencia a Cristo tiene que tener como motor central el amor hacia Él. Si tu obediencia está motivada por cualquier otra cosa que no sea amor, es religiosidad vacía, legalismo, y te va a condenar y te va a destruir. Vas a engañar a mucha gente y quizás te va a resultar bien, pero frente a Dios no. Por lo tanto, procuremos que el motor de nuestra devoción a Dios sea su amor en nosotros, que ha ido creciendo y cada vez más. Obedezco porque amo. Y esta es una frase buena para quizás memorizar. Obedezco porque amo
y amo porque Él me amó primero. Obedezco porque lo amo y lo amo porque Él me amó con todo el amor que tiene. Ni con menos ni con más. Con todo el amor que tiene, Dios me amó. Así que, hermanos, hermanas queridas, si hoy el Señor ha tocado nuestro corazón y nos ha mostrado que en muchas ocasiones hemos obedecido, pero no por amor, sino por querer agradar a otros, por querer crecer en este orgullo espiritual que tan fácilmente hemos caído. Es momento de que podamos ir a Cristo, ir a sus pies en arrepentimiento y fe y mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Mirar a aquel hombre que fue crucificado en un madero de la forma más terrible que podría morir un hombre, para rescatar mi alma de una eternidad de condenación. Terminemos, hermanos, meditando, pensando en el sacrificio de Cristo, que no lo hizo por mi vecino, no lo hizo por el que está perdido aún en cualquier lugar, sino que lo hizo por mí y me rescató, me compró a precio de sangre solo por amor. Y por amor no se quedó en un madero, por amor no se quedó en una tumba, sino que por amor resucitó al tercer día. Por amor ascendió a los cielos. Por amor envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y por amor vendrá por segunda vez para que podamos estar con Él eternamente y para siempre, y sin que nada ni nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni los principados de este mundo, nos puedan separar de su amor. Nada nos apartará del amor de Cristo. Nada, hermanos, nada. Me duele pensar que por muchos años hemos creído que podemos perder el regalo de la salvación, que podemos perder la identidad de hijo que Dios nos ha dado, y juegan con nuestras emociones y nos dicen obedezcan, 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 obedezcan. Y Dios nos dice, nada ni nadie te arrebatará de mi mano. Yo te compré con precio de sangre y no voy a permitir que nadie, ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún destructor, ninguno te logre apartar de mis brazos, de la palma de mi mano. Así que, hermanos, terminemos orando al Señor. Le quiero pedir si Vicente puede orar, si es que puede hacerlo por el audio, para ya irnos despidiendo. Por favor, hermano. Amén. Preciosa palabra, hermano. Muchas gracias.
Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, omnipotente, eterno Dios, que nos protege, Padre, con su mano poderosa, nos sostiene y nos brinda todo lo que necesitamos, todo lo que podemos necesitar. Nos bendice, Señor, en los peores momentos, en la alegría y en el llanto, hasta en el momento más oscuro, Señor, estás ahí con nosotros en medio, protegiéndonos de las flechas, de las enfermedades. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por estar en este momento escuchando de tu enseñanza. Gracias por Mauricio, por Emilia, por su familia. Gracias por cada uno de los que está ahí, que está hoy escuchando, que podamos escuchar, que podamos aprender, que podamos amarte cada día más, que nos ayude a ser agradable ante ti. Sí, sí. Danos paz, tranquilidad. Bendice a tu pueblo, bendice a Chile, Señor. Y sabemos, Señor, que venga lo que venga y pase lo que pase, nosotros, tu pueblo, vamos a estar cobijados y confiados, seguros, Señor, de que nada nos va a pasar, nada malo, sino que usted, Señor, nos va a proveer de todo lo que necesitamos. Sí, Señor. Gracias por este bálsamo, Señor, de tu palabra. Gracias por poner las palabras en la boca de mi hermano Mauricio. Danos oídos para entender, para practicarlo. Sí, sí. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por tocar nuestros corazones esta noche, Señor. Gracias. Nuestra alma y espíritu te pertenece, Señor. Dejamos todo en tus manos, nuestra vida en tus manos. Haz de nosotros lo que tú quieras, Padre, Padre eterno. Te dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu amor, Señor. Te ruego que nos libres del legalismo. Líbranos de la religiosidad. Líbranos de la hipocresía. Líbranos del engaño, Señor. Y danos corazones que te amen, como decía mi hermano Vicente. Corazones apasionados por ti. Te lo suplico, Padre eterno. Te lo suplico, Padre eterno. Como dice tu palabra, encamina nuestro corazón hacia tu amor. Ese es mi anhelo, Señor, para nuestro grupo, para cada cristiano en este mundo, que encamine nuestro corazón a tu amor cada día. No hay nada mejor, Señor, nada mejor que deleitarse en tu amor, que experimentar tu amor. No hay nada mejor. Ayúdanos a perseverar en eso, Señor. En nombre de Jesús. Hermano, para terminar, vamos a tener un pequeño tiempo de alabanza, una alabanza que tengo aquí para proyectarles, para que luego podamos ya despedirnos. Amén.
existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre, la vida eterna le dará. No morirá. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por recordarnos de tu amor. Y podamos descansar, Señor, y poder seguir meditando durante la semana en tu profundo y perfecto amor, Señor. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.